Quieras, Iciar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, declarar que este trabajo no tiene ningún potencial conflicto de interés. Y bueno, como ya se ha comentado, en los últimos años ha habido un aumento de la esperanza de vida, principalmente a expensas de las enfermedades crónicas, como puedan ser la insuficiencia cardíaca o la diabetes. Estas enfermedades crónicas, según la OMS, suponen el 60% de las muertes a nivel mundial y el 75% del gasto público. Datos del Instituto Nacional de Estadística estiman que para el año 2050 el 32% de la población será mayor de 65 años y el ratio de dependencia será del 50%. Esto quiere decir que por cada persona en edad de trabajar va a haber una persona dependiente. También se sabe que el 55% de los pacientes complejos son susceptibles de recibir tratamiento y cuidados más adecuados y que el 50% de la medicación no se toma correctamente. Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración, progresión lenta, asociadas a factores de riesgo evitable, por lo tanto podemos actuar sobre ellas, producen limitaciones importantes de la calidad de vida del paciente y de sus cuidadores, causa de muerte prematura y unos efectos económicos importantes en las familias, en las comunidades y en la sociedad, de tal forma que el enfermo crónico no sabe si va llevando su vida adelante o si la vida se le va llevando por delante a uno. Ante este escenario es necesario cambiar de estrategia, desde el modelo actual a un nuevo modelo. El modelo actual está centrado en la curación, el paciente es un sujeto pasivo y el profesional es un experto. Y este nuevo modelo debería ser más proactivo, debería estar centrado en la necesidad del paciente, en su autonomía, en su protagonismo e independencia y darle un papel más activo en su autocuidado. Es conocido y compartido que la educación para la salud por sí sola y en algunos pacientes no produce los cambios de conducta deseados ni los mantiene a lo largo del tiempo. Esto produce gran frustración entre profesionales y entre pacientes. El coaching para la salud permite mejorar esos estilos de vida, prevenir enfermedades y manejar estados crónicos y se basa en programas personalizados para recuperar la salud y el bienestar. El coaching de salud no viene a sustituir la educación para la salud, viene a complementarla. Y además está realizado por nosotros, por profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, debidamente formados en coaching, que puedan desempeñar el rol de coach salud. En el modelo tradicional de salud, el profesional sanitario es el experto que le dice al paciente lo que tiene que hacer. Por lo tanto, las motivaciones son extrínsecas, están fuera del paciente. Este modelo no compromete, no involucra, desmotiva y lleva al abandono y a la frustración. Es un modelo que ignora las barreras para el cambio y la consecuencia es que hay una alta resistencia al mismo. En el modelo de coaching de salud, el paciente es el experto de su propia salud y de su propia vida. Encuentra sus propias motivaciones, sus propias soluciones. Los motivos están dentro de él, son intrínsecos. El profesional de la salud colabora con el paciente para facilitar los cambios. Entre ambos definen las barreras para el cambio y determina el compromiso que tiene el paciente para realizar ese cambio. En consecuencia, hay una baja resistencia al mismo. El coaching de salud consiste en aplicar la metodología del coaching para ayudar a los pacientes a ganar conocimientos, habilidades, herramientas y confianza para volverse participantes activos en su cuidado, a fin de que puedan alcanzar sus metas de salud identificadas por ellos mismos. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, la educación para la salud le dice al paciente qué es lo que tiene que hacer. Tiene que pesarse diariamente, tomarse la tensión, medirse la frecuencia cardíaca, realizar un balance hídrico, realizar ejercicio físico, tomarse adecuadamente la medicación y conocer los signos y síntomas de alarma. El coaching de salud le va a preguntar al paciente cómo lo quiere hacer. Le va a preguntar cuánto realizas de cada uno de esos puntos que te dice la educación para la salud. ¿Cuál quieres mejorar primero? ¿Cuánto lo quieres mejorar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué recursos cuentas? ¿Qué obstáculos puedes encontrar? ¿Y cuándo lo vas a alcanzar? Se particulariza en el paciente, ayuda al individuo a ayudarse a sí mismo, activando sus propias motivaciones para llevar a cabo el cambio de comportamiento. Trabaja desde la agenda del paciente, no desde la del profesional, desde las necesidades y problemas percibidos del paciente. Le ayuda a identificar sus creencias, sus valores y su disposición al cambio. La motivación para el cambio de conducta se encuentra en la incomodidad que le produce a una persona, a un individuo, la distancia que hay entre lo que hace y lo que desea hacer. Si hacemos que los pacientes sean más conscientes de cuál es su situación y de cuáles son sus deseos, los motivaremos a ese cambio. Con una actitud empática, donde el paciente se siente apoyado y no juzgado, favoreceremos el cambio. Se trata de que el paciente sienta que quiere hacer algo, más que tiene que hacer algo. Se trata de pasar del no puedo al puedo. El coaching indaga acerca de los pensamientos y las creencias que sustentan las conductas y ayuda a modificarlas. Mejora los hábitos, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida.
Es un proceso de acompañamiento que ayuda a potenciar las fortalezas y mejora la calidad de vida del paciente a partir de sus propias metas de salud integral. Se trata de pasar de un modelo de salud tipo house, donde el profesional te dice lo que tienes que hacer, a un modelo de acompañamiento, donde el profesional camina a tu lado hacia donde tú quieres ir. El coaching es un proceso de aprendizaje que se produce entre la situación actual, que es la realidad y que resulta en ocasiones dolorosa, y la situación deseada, que es un objetivo o una meta. Entre medias, como he dicho, hay un proceso de aprendizaje, del que se generan una serie de opciones que se operativizan en un plan de acción, todo dentro de un determinado contexto y con el debido seguimiento. La palabra coach nace etimológicamente se ubica en el siglo XV en la ciudad húngara de Cox y se utilizaba para determinar un tipo de carruaje que era muy cómodo porque tenía una suspensión estupenda y hacía más cómodo el viaje entre Viena y Budapest. Hacia 1850 utilizar en las universidades para nombrar al tutor académico y deportivo. Es en 1980 cuando se empieza a hablar de coaching como profesión y cuando salta al ámbito de las organizaciones y de ahí al resto de los ámbitos, como el de la salud. El coaching es un viaje que va desde la situación actual hasta la situación deseada, solo que el que conduce es el paciente y nosotros vamos a su lado acompañándole. Sus orígenes se encuentran en diferentes ciencias: filosofía, psicología, programación neurolingüística, neurociencia, dirección de empresas. Tiene un origen multidisciplinar. Digamos que ha sabido coger lo mejor de cada casa y juntarlo en una disciplina. Si pudiéramos contener un proceso de coaching en un recipiente, ese recipiente se debería llenar de conocimiento del paciente, porque el coaching lo que pretende es sacar sus propios conocimientos. Si nosotros vertimos en ese recipiente nuestros conocimientos, el conocimiento del paciente no se puede expandir. Cuando nosotros hacemos educación para la salud, vertimos conocimientos. Cuando hacemos coaching, sacamos conocimiento del paciente. Es un proceso bien definido, con un inicio y con un fin, en el que se establecen unas metas claras y se diseñan acciones para alcanzar los resultados deseados. Es un camino. ¿Y quién lo hace? Pues lo hace el Coach Salud, que sois vosotras. Son profesionales de la salud con la debida formación en coaching, cuya función es ser catalizador del autoconocimiento del paciente. Y para ello lo que utilizan es una conversación facilitadora de cambio. Esa conversación no es una conversación cualquiera, está planificada y son confidenciales. Permiten explorar las creencias, los valores, las fortalezas y las limitaciones de los pacientes y le ayudan a tomar decisiones, a comprometerse en el proceso de cambio y de aprendizaje, a priorizar, a trocear el objetivo, a buscar la manera de hacerlo más fácil y a superar los obstáculos. Así el paciente se hace responsable y más activo respecto a su propia salud. Se siente más capaz y menos enfermo. Él es el protagonista y el Coach Salud el facilitador de su proceso de cambio. El coaching se basa en dos pilares. Por un lado están las habilidades de comunicación, empatía, escucha 360, preguntas poderosas y reconocimiento. Y por otro, una metodología que es necesaria para no perderse en esa conversación. Vamos a empezar por las habilidades. La empatía, la capacidad de captar y comprender el universo emocional de la otra persona, aunque no lo compartamos. Es lo que la diferencia de la simpatía, que es la capacidad de conectar con el otro porque nos identificamos con él. En la empatía no hay juicio, hay comprensión y respeto. En la simpatía sí que hay juicio, lo que pasa es que es un juicio positivo porque nos identificamos con ese juicio. Se trata de ponerse en el lugar del otro y requiere perspectiva, un cambio de marco de referencia. Solo cuando la comunicación es empática resulta efectiva. Prescindimos de nuestro marco de referencia para ponernos en el marco de referencia de la otra persona. Así hacemos de espejo del otro. En coaching eso lo llamamos espejar. Captamos sus sentimientos, sus ideas, sus necesidades y se lo devolvemos. Incluso involuntariamente espejamos su postura, sus gestos, su tono de voz. De esta manera el interlocutor se siente plenamente comprendido, escuchado y aceptado. La escucha 360 es una escucha propia del coaching. Consiste en escuchar profundamente lo que se dice, lo que no se dice, desde dónde se dice y cómo se dice. Es una escucha libre de juicios, que escucha el lenguaje verbal, el no verbal y la concordancia entre ambos, y que da información del ámbito racional y del ámbito emocional. Los juicios son opiniones que hablan de nosotros mismos. Frente a ellos están los hechos, que son manifestaciones observables. Los juicios son subjetivos porque son nuestra interpretación del mundo, mientras que los hechos describen la realidad de manera objetiva. Los juicios no pueden ser verdades absolutas, son nuestras interpretaciones. Los hechos son comúnmente aceptados. Los juicios abren o cierran posibilidades de actuación dependiendo de cómo lo evaluemos, mientras que los hechos son verdaderos o falsos. Un juicio es la consulta es muy corta, un hecho es la consulta dura 5 minutos.
Un juicio es hay muchos informes retrasados. Un hecho hay 20 informes retrasados. Un juicio es el paciente no muestra interés. Un hecho, el paciente no me mira a los ojos cuando le hablo. ¿Hay que dejar de emitir juicios? No. Los juicios son necesarios, son nuestras opiniones y nos ayudan a funcionar en el mundo. El problema es cuando confundimos juicios con hechos. Debemos ser conscientes que cuando expresamos hechos, estamos hablando del mundo. Cuando emitimos juicios, estamos hablando de nosotros mismos. Sin duda, nos expresamos a través del lenguaje, lo que estoy haciendo yo hoy, la palabra, pero también nos expresamos a través del cuerpo, nuestra posición, nuestros gestos, nuestra mirada y de las emociones. La escucha 360 escucha todo esto. El lenguaje verbal lo escucha a través de la palabra y el no verbal a través del cuerpo y la emoción, la posición, la mirada, las distancias, los silencios, los gestos. Y también escucha la concordancia que hay entre ambos, puesto que si no concuerdan, posiblemente lo que nos engañen sean las palabras. Y escucha lo racional y lo racional a través de la palabra, lo emocional a través del lenguaje no verbal. Y lo escucha porque solo cuando corazón y razón van de la mano es cuando los objetivos están alineados y cuando se pueden conseguir resultados extraordinarios, que es lo que se busca en coaching. Las preguntas poderosas. 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Son preguntas especiales, preguntas de coaching, que estimulan el pensamiento reflexivo y aumentan el nivel de consciencia. Son preguntas que una vez que se hacen, el paciente se queda callado y se queda pensando. Su finalidad es llegar a la verdad, no es llegar a una respuesta. Están orientadas hacia el objetivo y no hacia el problema. El coaching siempre mira hacia adelante. Por lo tanto, desarrollan el aprendizaje, conducen a la acción, movilizan, abren nuevas respuestas y posibilidades, empoderan al paciente y cambian la corporalidad y la emoción. Se caracterizan por ser abiertas, libres de juicios, no directivas, suelen iniciar con qué, cómo, cuándo, dónde, quién. ¿Para qué es una pregunta motivadora? Está orientada hacia el futuro, es la pregunta del coaching. En cambio, ¿por qué es una pregunta que busca la necesidad, hace mirar para atrás, es justificadora? Si se puede evitar, se evita. Son breves, llevan pocas palabras, son muy cortas. Y el silencio es una gran pregunta poderosa. El reconocimiento, feedback positivo. La palmadita en la espalda, ¿no? Consiste en afirmar, aceptar o aprobar el comportamiento o acciones de otras personas. Tiene que tener una intención sincera y, siendo así, mejora las relaciones, aumenta la confianza y favorece la motivación. Y tenemos que reconocer a nuestros pacientes. Siempre va a haber algo que reconocer, porque nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa, decía Gandhi. Y es necesario que lo hagamos, porque cuando no reconocemos, aparece una serie de emociones negativas, de tristeza, de frustración, que no favorecen para nada los procesos de cambio. Y como dice Mafalda, ¿cómo se pega uno una tirita en el alma? Y recordad, todos los intentos son un éxito. Unas veces se gana y otras se aprende. Si el paciente ha ido por un camino que no le ha conducido a su objetivo, ya ha aprendido que ese no es el camino. Eso ya es un éxito. Hasta aquí las habilidades de comunicación. Y ahora el otro pilar del coaching, la metodología. Es necesaria una metodología para no perderse. Dependiendo de las escuelas hay diferentes metodologías. Y todas más o menos incluyen el contexto, la realidad, el objetivo, las opciones, el plan de acción y el seguimiento. El contexto es importante, sin duda es muy importante. Y hay que establecer un contexto adecuado para el coaching. Es un contexto de seguridad y de confianza. Debemos explicarle al paciente qué es un proceso de coaching y fijar las expectativas, así como explicarle nuestro rol, que va a ser diferente que cuando hacemos solo de enfermera. Y firmar un acuerdo de coaching. En el acuerdo de coaching se recogen cosas como el número de sesiones, si van a ser telefónicas, presenciales, cómo nos tiene que avisar si no va a venir. Es importante lo que se recoge, pero sobre todo lo que es importante es porque en el momento en el que el paciente está firmando algo, se está comprometiendo con algo. Y los procesos de coaching, si se busca el cambio, requieren compromiso del paciente. Así establecemos lo que en coaching se llama rapport o sintonía, que es el nivel mínimo de confianza que es necesario que se genere para que pueda llevarse a cabo un proceso de coaching productivo. Esta es la pirámide del rapport. ¿En qué se basa? Lo primero es necesario un entorno agradable, con unas condiciones adecuadas de luz, de temperatura, que no haya ruidos, que no suene el teléfono, no haya interrupciones. Luego, igualar el lenguaje, ya se ha dicho, hay que abandonar los tecnicismos. Hay que usar un lenguaje en el que el paciente nos entienda y nos entendamos con él. Tenemos que resumir, que parafrasear, devolverle al paciente lo que nos está diciendo para que lo escuche por otra vía. Igualar el cuerpo. Antes, cuando hablaba de la empatía, he dicho que acabas imitando, espejando, cuando se desarrolla la empatía, las posturas de la otra persona. Esto sería iniciar a la inversa. Sería imitar las posturas de la otra persona para fomentar la empatía.
Igualar la emoción. No se trata de que si el paciente se pone a llorar, nosotros nos pongamos con él, pero sí dejar un espacio para que se libere la emoción. En coaching lo llamamos ventilar. Se liberan las emociones, se contemplan en el proceso y después se continúa. Y todo, por supuesto, con un respeto tremendo hacia el ser humano que tenemos enfrente. La confianza se obtiene siendo auténtico, sincero, competente, coherente, estando presente en cuerpo y mente para la otra persona, no juzgando y dando reconocimiento. Y cuando sentimos confianza, nos sentimos más o menos así. Y solamente cuando nos sentimos más o menos así es cuando aparecen nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras creencias, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas. Solamente cuando nos sentimos más o menos así es cuando se pueden llevar a cabo los procesos de coaching efectivos. Os he dicho que es un proceso de aprendizaje. ¿Qué es aprender? El aprendizaje es experiencia, todo lo demás información, decía Einstein. Aprender es expandir nuestra capacidad de acción. Es hacer hoy lo que ayer no éramos capaces de hacer. Por lo tanto, es un proceso activo. Requiere voluntad, la voluntad de movernos desde la zona de confort a la zona de expansión sin caer en la zona de pánico. La zona de confort es donde estamos habituados a movernos, donde nuestras habilidades superan los retos que hay, los cubren con creces. El aprendizaje ya está automatizado, ahí no hay aprendizaje. La zona de expansión es una zona donde nuestras habilidades, si nos esforzamos, pueden alcanzar los retos. Es donde se produce el aprendizaje y donde nos tenemos que mover. La zona de pánico es una zona donde los retos superan con mucho nuestras habilidades. Es una zona donde nos bloqueamos, aparece el miedo y no sirve para nada. El proceso de coaching se desarrolla en la zona de expansión. Además, hay 3 niveles de aprendizaje. El aprendizaje de primer nivel supone un cambio de comportamiento. El de segundo nivel supone un cambio de observador. Los procesos de coaching permiten ver la situación desde diferentes puntos de vista. Al verlo desde otro punto de vista, generamos nuevas opciones. Eso es lo que se llama cambio de observador. Y luego está el aprendizaje de tercer nivel, lo que llaman aprendizaje transformacional, que supone un cambio en las creencias y en las emociones. ¿Siempre hay que llegar a este aprendizaje? No. Llegaremos al nivel de aprendizaje necesario para cada momento. Si queremos enseñarle a un chico que ha debutado con una diabetes a usar el aparato el Destrostis, el aparato del BMT, haremos un aprendizaje de habilidades de primer nivel. Pero si queremos que se lo lleve al colegio y se pinche delante de sus compañeros, a lo mejor tenemos que llegar a un aprendizaje de tercer nivel, cambiar creencias y emociones. El coaching es una invitación a salir de la zona de confort, para cuestionar y cuestionarse el modo de pensar, de comunicar, de observar, de actuar, para aprender nuevas respuestas ante los viejos y los nuevos desafíos. Es ese proceso de aprendizaje que ocurre entre la realidad, entre la realidad y el objetivo. Y la realidad es dolorosa, puede ser dolorosa, porque hablar de la realidad implica hablar de nosotros mismos, de nuestros fracasos, hasta donde no hemos llegado hasta ahora. Si una persona está en un proceso de coaching no es porque lo haya conseguido. El coaching ofrece herramientas para examinar la realidad, son las ruedas. Yo aquí he construido una rueda de la salud para un paciente diabético, en el que yo he evaluado 4 ítems, los que yo he querido poner. Estas ruedas las rellena el paciente, eso es muy importante, porque el paciente cuantas más cosas hace, más le empoderamos. Le daríamos un bolígrafo y esto, y le explicaríamos que es una diana. En el centro está el 1 y en la periferia el 10. ¿Cuánto cumples la dieta? Pues pongamos que dice un 3, pone un punto en el 3. ¿Cuánto cumples el ejercicio? Pongamos que dice un 2, pone un punto en el 2. ¿Cuánto te haces el control de glucemia? Un 7, pone el punto en el 7. Y la medicación, un 9, esa la hago estupenda, pone un punto en el 9. Después lo une y sale una pseudo rueda que no suele ser ni muy grande ni muy redonda. Entonces se le pregunta al paciente, si tuvieras que rodar con esta rueda, ¿qué ocurriría? Tenemos que dejar tiempo a que el paciente interiorice y vea cómo es la rueda de su salud. Después le vamos a preguntar por dónde quiere empezar y eso será el objetivo. Él lo decide. El objetivo. Los objetivos en coaching deben ser muy específicos. Deben estar smartizados, que decimos. Ser específicos y claros, medibles, estar el paciente comprometido con ellos, ser realistas y alcanzables y estar acotados en el tiempo. Deben expresarse en positivo, ser motivadores, retadores, esto es importante, que dependan de la persona de principio a fin. Ser éticos y sistémicos. Sistémicos quiere decir alineados con el resto de sistemas a los que pertenece, como por ejemplo el sistema laboral o su familia. Si en casa de un señor todos son alérgicos al pescado, es muy difícil que ese señor cene todas las noches pescado. Como hemos dicho, es ese proceso de aprendizaje entre la realidad y la situación deseada. Ese proceso de aprendizaje genera una serie de opciones.
todo dentro de un contexto. ¿Y por qué hay que generar opciones? Pues porque si buscas resultados distintos no puedes hacer siempre lo mismo. Si caminas siempre por el mismo camino, te vas a dar siempre con la misma piedra. Hay que generar opciones nuevas. Es importante ver si el paciente la distancia entre ese salto que hay entre la situación actual y la situación deseada lo ve como un problema, está en zona de pánico, completamente bloqueado, o lo ve como una oportunidad. Entonces estará en el momento de iniciar un proceso de coaching. Esas opciones se operativizarán en un plan de acción. Esto es un plan de acción. El plan de acción lleva el objetivo, que está esmartizado con preguntas poderosas, y debe recoger el valor que hay detrás del objetivo. Esto es fundamental. Se recoge con palabras, luego hablaré de ello, como ¿qué supondrá para ti este objetivo? Debe recoger el coste y el beneficio. ¿Cuáles son las consecuencias para otras personas? ¿Y a qué podrías tú tener que renunciar? Todo tiene un precio. ¿De qué recursos dispones ya? ¿Qué emociones facilitan tu objetivo? La emoción es un recurso. ¿Qué recursos necesitas? ¿Dónde lo vas a buscar? ¿Qué emociones vas a necesitar sentir para conseguir esto? Los obstáculos. ¿Qué obstáculos puedes prever que te puedas encontrar en el camino? Las acciones que vas a hacer, que vas a realizar. ¿Y qué más? El coaching siempre pregunta, ¿y qué más? Y la comunicación. ¿A quién se lo vas a comunicar? ¿Cuándo y cómo? ¿Por qué? Pues porque comunicar es comprometerse. Y es importante que el paciente esté comprometido con su proceso. Los valores son fundamentales que se determinen. Los valores son los pilares internos que rigen nuestro estilo de vida, aquello de lo que nos alejamos y a lo que nos acercamos. Suponen una fuente primaria de motivación. Cuando no están definidos, el para qué quieres esto, los procesos de coaching son largos, tediosos. Se determinan con preguntas como ¿qué supondrá para ti este objetivo? ¿Qué es importante para ti? ¿O qué obtienes haciendo esto? Y el compromiso. En general en la vida y en los procesos de coaching en particular podemos ser o víctimas o responsables. Cuando somos víctimas no formamos parte del problema, pero es que entonces tampoco podemos formar parte de la solución. En cambio, cuando somos responsables, asumimos cierta responsabilidad que no culpa del problema y podemos influir en la solución. Cogemos las riendas y conducimos el carro hacia donde nosotros queremos. Si yo tengo un bolígrafo cogido entre los dedos, abro los dedos y el bolígrafo cae, yo puedo decir que el bolígrafo cayó por la fuerza de la gravedad, soy víctima, no puedo hacer absolutamente nada, o decir que el bolígrafo cayó porque yo abrí los dedos. Me responsabilizo de la situación y puedo hacer algo, apretar más fuerte. Todo este proceso tiene que tener el adecuado seguimiento. El seguimiento se hace en todo el proceso y desde el primer momento. Es importante que en cada sesión el paciente adquiera compromisos y que los cumpla y en la siguiente sesión reconocerle los logros de esos compromisos o por lo menos el intento. Otra cosa importante es el lenguaje. En coaching utilizamos un lenguaje muy positivo. Se habla de áreas de mejora, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque el lenguaje es generativo. El lenguaje no es inocente, produce y, entre otras cosas, produce estados de ánimo. Y los estados de ánimo son fundamentales en los procesos de coaching. Bueno, os he traído una revisión de la evidencia científica que hay hasta ahora. Está casi toda hecha fuera. Lo que yo he podido revisar en Estados Unidos y en Australia, los primeros artículos que yo he visto son del 2004 hasta la actualidad. En general dicen que el coaching ayuda en el control de factores de riesgo, como alimentación, perfiles analíticos o práctica de ejercicio físico, que mejora la adherencia al tratamiento, que aumenta la autoeficacia y el autocuidado, que aumenta la disposición al cambio en los estilos de vida, que produce una mejoría de la salud física y emocional, una disminución de las hospitalizaciones, empodera a los pacientes y produce un aumento de la satisfacción del paciente con el sistema sanitario y de los profesionales sanitarios con la profesión. He querido traeros un par de artículos que me han gustado un poquito más. Este artículo está realizado en Estados Unidos y lo que hicieron fue utilizar herramientas de coaching por enfermeras en lo que ellos llamaban los periodos de transición. Serían como nuestras enfermeras de enlace. Es un estudio randomizado en el que incluyeron 750 pacientes de 65 o más años que randomizaron a dos ramas. Por un lado, la rama de intervención que llevaba el coaching y por otro, la atención habitual. El complejo hospitalario era un hospital, 8 centros de enfermería especializada y una agencia de cuidados de salud en el hogar. El objetivo era intervenir en la transición entre niveles asistenciales para que pacientes y cuidadores adquieran un papel más activo en su cuidado y disminuir las tasas de rehospitalización a los 30, 90 y 180 días. Para ello utilizaron 4 pilares:
Por un lado, el pilar de la medicación, el correcto uso de la medicación. Luego, un registro de salud que llevaba el paciente. Una serie de banderas rojas, que eran los signos y síntomas de alarma que el paciente debía identificar, y el seguimiento por primaria y por especializada. Para operativizar los pilares, se utilizó el registro personal de salud, en el que se registró el plan de cuidados, la medicación, las alergias, las banderas rojas y las indicaciones que tenía que seguir el paciente si aparecían, y un espacio para que el paciente registrara sus preguntas y las pudiera transmitir a los diferentes profesionales. También para operativizar se utilizó las visitas del coach de transición. Se hace una visita antes del alta hospitalaria, en el que se presenta el registro de salud y se concierta una visita en casa. En casa, a las 48-72 horas, se reúnen el coach, el paciente y el cuidador. Se revisa la medicación pre- y posalta, se revisan las banderas rojas y el coach le imparte una serie de habilidades de comunicación efectiva al paciente para que pueda comunicarse con los profesionales de la salud. Posteriormente realiza llamadas telefónicas. Se realizan 3. La primera para comprobar que había sido atendido por los otros profesionales de la salud y la segunda y la tercera para examinar la consecución de metas de salud y reforzar la importancia del registro. Lo que miden es la tasa de rehospitalización a los 30, 90 y 180 días por cualquier causa y a los 30, 90 y 180 días por la misma causa que produjo la hospitalización primaria. Y lo que encuentran son menos tasas de reingresos. A los 30, 90 y 180 días por cualquier causa, siendo significativos a los 30 y a los 90, y a los 30, 90 y 180 días por la misma causa, siendo significativo a los 90 y a los 180. Además, miden costes y encuentran que estos son significativamente menores a los 90 y a los 180 días. ¿Y quién es ese coach de transición? Pues son enfermeras experimentadas y formadas en coaching, cuya función es promover en paciente y cuidadores ese papel más activo en su autocuidado. Para ello tenían competencias en medicación, eran capaces de ayudar a los pacientes a comunicar sus necesidades a los diferentes profesionales de la salud y, sobre todo, fueron capaces de hacer para el paciente a hacer con el paciente, el acompañamiento. Este otro estudio ha sido realizado en Australia y es un estudio basado en coaching telefónico. Se incluyó al inicio 1.088 pacientes, aunque perdieron unos cuantos, y lo que evaluaban eran factores de riesgo. Las variables que evaluaron fueron el peso, la circunferencia de la cintura, el índice de masa corporal, el consumo de frutas y verduras y la actividad física. Lo que hacen es medir las variables, dar un programa de coaching durante 6 meses, 26 semanas en total, con 10 contactos telefónicos. Miden variables. Dejan a los pacientes solos, sin ninguna intervención, durante 6 meses y vuelven a medir las variables. ¿Y qué es lo que encuentran? Bueno, deciros que iniciaron con 1.088 pacientes. El programa de coaching lo finalizaron 385 y el seguimiento completo a los 6 meses llegaron 277. Lo que encuentran es lo siguiente, que el programa de coaching telefónico mejora los factores de riesgo, que a los 6 meses han mejorado los factores de riesgo y que además esos resultados se mantienen a los 6 meses sin intervención. Es decir, se producen cambios y esos cambios son duraderos en los pacientes que terminan el programa, claro. Para finalizar, os he traído una parte de la introducción de la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Dice, tratamos con personas, no con enfermedades. Podríamos decir que las enfermedades tienen dueños y la única manera de conocerlos es mediante una comunicación sincera y honesta, valor fundamental de la relación clínica. La competencia en comunicación es parte de la competencia profesional, ya que permite escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan a las personas y comprender el contenido de esa información. Facilita la relación con los pacientes y las personas cuidadoras, mejora incluso aspectos como la adherencia a los tratamientos prescritos y permite ayudar a los pacientes a tomar decisiones en condiciones de igualdad, aumentando con ello su satisfacción. Mejorar la comunicación con las personas, personalizar el trato y humanizar los cuidados debería ser el hilo conductor en todas las intervenciones destinadas a mejorar el abordaje de la cronicidad. Muchas gracias por vuestra atención.